Hoy os voy a explicar el punto 3 del tema, la racionalización. En ocasiones nos podemos encontrar fracciones en las que el denominador es una raíz, como por ejemplo sería esta. Es importante quitar esta raíz del denominador porque si no, no podríamos sumarla con otras fracciones, ya que no podríamos hacer el mínimo común múltiplo de expresiones que lleven raíces. Entonces, la racionalización consiste en eliminar radicales de los denominadores de las fracciones, es decir, en hallar fracciones equivalentes que no tengan raíces en el denominador. Va a haber tres tipos de casos en los que tenemos que racionalizar el denominador de las fracciones. El caso que nos podemos encontrar es en el que haya una raíz cuadrada en el denominador. Para que lo entendáis más fácil, primero voy a poner un ejemplo y luego ya pongo el caso general. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaros esta fracción en la que en el denominador hay una raíz cuadrada. Lo que queremos hacer es amplificar esta fracción, es decir, multiplicar el numerador y el denominador por un número, por el mismo número tiene que ser, para que la fracción resultante sea equivalente, para conseguir que en el denominador ya no haya raíces. En el numerador no importa que las haya, pero en el denominador es donde no queremos que las haya. Entonces, para amplificar la fracción, vamos a multiplicar el numerador y el denominador por un número. ¿Por qué número? Pues hay que pensar qué número, al multiplicarlo arriba y abajo, me quita la raíz del denominador. Y entonces el número en cuestión es la raíz de 2. Y ahora vaya a ver por qué. Es súper importante que multipliquemos y dividamos el numerador y el denominador por el mismo número. O que multipliquemos numerador y denominador por el mismo número. Porque si no, no estamos amplificando la fracción, sería una fracción distinta. ¿Por qué he elegido la raíz de 2? Porque ahora en el denominador lo que me ha quedado es la raíz de 2 al cuadrado. Porque sería raíz de 2 por raíz de 2. Lo podemos poner así o así. Como tienen el mismo índice, se mete en una única raíz y se hace la operación con los radicandos. 2 por 2 es 2 al cuadrado. Y arriba lo que me quedaría es 3 por la raíz de 2, pero arriba no me importa que queden raíces, donde no quiero que las haya es abajo. Y ahora, como el índice de la raíz y el exponente es el mismo, nos ha quedado, se va la raíz con el exponente, y ya nos ha quedado que en el denominador no hay raíces, porque hacer una raíz cuadrada y elevar a 2 son operaciones contrarias y entonces una se va con la otra. Y ya hemos quitado la raíz del denominador. Entonces la estrategia es multiplicar el numerador y el denominador por la misma raíz que está en el denominador, porque al ser una raíz cuadrada, se va el cuadrado de la raíz con el exponente que te va a quedar un 2. Este es el ejemplo. El caso general es el siguiente. Una fracción en general en la que abajo haya una raíz cuadrada, para eliminar esa raíz cuadrada lo que tenemos que hacer es multiplicar el numerador y el denominador por esa raíz cuadrada, la misma que está en el denominador. Porque aunque arriba me quede la raíz, ya abajo me va a quedar. Como el índice es el mismo, para multiplicarla se deja el mismo índice y se hace la multiplicación con los radicandos. B por B me sale B al cuadrado y el cuadrado del índice se me va con el cuadrado del exponente. Y ya se me ha ido la raíz del denominador. Entonces, cuando hace una raíz cuadrada, multiplicamos y dividimos por esa raíz cuadrada, porque ya en el denominador me queda el radicando al cuadrado que se va con el índice. Este es el primer caso. El segundo caso. El segundo caso es que haya una raíz de cualquier índice en el denominador. Una raíz de cualquier índice se llama raíz enésima. Por ejemplo, tenemos esta fracción y tenemos que amplificarla igual que antes para que me quede una expresión equivalente a esta fracción y en la que ya en el denominador no haya raíces.
Entonces, igual que antes, tenemos que pensar por qué número multiplico y divido, o multiplico arriba y multiplico abajo, para que me quede una expresión en la que en el denominador no haya raíces. Evidentemente tiene que ser una raíz y con el mismo índice para poder hacer la multiplicación. Y si os fijáis, el índice se me tiene que ir con el exponente, entonces en el exponente me tiene que quedar un 5. Como aquí ya tengo un 1, si multiplico por 3 elevado a 4, acordaros que lo que pongáis abajo tenéis que ponerlo arriba para que la fracción siga siendo equivalente. Arriba me queda 2 por la raíz quinta de 3 elevado a 4 y abajo, para multiplicar raíces del mismo índice, se deja el índice y se multiplican los radicandos. 3 elevado a 1 por 3 elevado a 4, se suman los exponentes, 3 elevado a 5. Y si os fijáis, ya se me va a ir el índice con el exponente porque es el mismo número. Si yo elevo a 5 y luego hago la raíz quinta, realmente no he hecho nada. Entonces, se elimina y ya se me ha ido la raíz del denominador. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es multiplicar por una raíz, multiplicar y dividir, por una raíz del mismo índice que la que está en el denominador, pero en el exponente pondremos los que nos hagan falta para llegar hasta el índice. Si aquí era 1, nos faltan 4 para llegar hasta 5. Y así, si fuera el exponente un 2, pues le pondríamos un 3 para llegar hasta el 5. Si el índice fuera un 7 y el exponente fuera un 6, pues pondríamos el 7 y en el exponente pondríamos un 1 para que al sumar los dos exponentes llegara al índice. Y que me quede igual el índice y el exponente resultante y ya se me vaya, ¿vale? Porque acordaros que si el índice y el exponente en una raíz es igual, se va porque si tú elevas y luego haces la raíz, estás haciendo operaciones contrarias y se va. Es como si no hicieras nada. O también podéis pensarlo como que estáis simplificando la raíz. El índice y el exponente se pueden dividir entre 5. 5 entre 5 es 1. Se ha ido la raíz. 5 entre 5 es 1, que no hace falta ponerlo. Entonces, en general, cuando tengáis una expresión en la que en el denominador haya una raíz de un índice cualquiera, el exponente puede ser cualquiera también, lo que tenéis que hacer es, primer paso es dejarlo igual y ver por cuánto multiplico. Multiplicáis arriba y abajo por una raíz del mismo índice para poder hacer la multiplicación. La base del radicando también va a ser la misma. Y ahora lo que tenemos que hacer es pensar cuántos tenemos que poner aquí para llegar a que el índice, a que el exponente sea el mismo del índice. Es decir, si ya tengo m, aquí pongo n menos m, como he hecho aquí, 5 menos 1, que son 4, para que al sumar estos de aquí con estos de aquí, se me haga que el exponente sea igual que el índice, aquí ya me quedaría. Esto es poner las dos expresiones una al lado de la otra porque ahí no podemos operar. Pero abajo ya el índice se quedaría igual y si sumáis los exponentes, m más n menos m, m más n menos m, pues la m con el menos m se va y me queda b elevado a n, que ya el índice con el exponente se va y ya he quitado la raíz. Con el ejemplo se ve más fácil que el caso general. Este caso general es más difícil. Con el ejemplo se ve fácil. Lo que hay que hacer es poner en el exponente los que te falten para llegar hasta el índice. Si tienes 1, te faltan 4 para llegar a 5. Y ya se te pone el exponente igual que el índice y ya lo puedes quitar. Y luego, el tercer caso, he dicho que hay 3 casos. El primer caso es que haya una raíz cuadrada en el denominador, que lo que hacíamos era multiplicar y dividir por esa misma raíz cuadrada y ya me queda la raíz cuadrada y el exponente un 2 y ya se van. Si la raíz es enésima, si hay una raíz enésima, lo que hacemos es multiplicar y dividir por una raíz que tenga el mismo índice que la que nos da en el enunciado y en el exponente le ponemos lo que nos falten para llegar hasta el índice, para que ya completes y ya el exponente y el índice se queden igual y ya se vaya. Y el caso 3 es que no haya una única raíz en el denominador, sino que haya un binomio en el denominador. Es decir, una suma de raíces o una diferencia de raíces. Aquí no voy a poner el caso general por la complicación de expresarlo. Y para que lo entendáis mejor lo voy a hacer con 2 ejemplos. Uno con el que haya una suma de raíces y otro en el que haya una resta. Antes de hacer esto, tenemos que recordar que hay una identidad notable que decía, la voy a dejar aquí,
que para operar a más b por a menos b, el resultado era el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Vamos a tenerlo ahí en cuenta porque va a hacer falta para hacer el ejercicio. Entonces, imaginaros que tenemos este caso. Al igual que antes, tenemos que pensar por qué multiplicamos arriba y abajo para que se me vayan las raíces del denominador. Y entonces lo que hay que hacer es multiplicar por el conjugado del denominador. El conjugado del denominador es lo mismo, pero con el signo contrario. Si en el denominador hay un más, le pongo un menos. Eso es el conjugado. ¿Para qué? Pues porque aunque arriba no haya solucionado nada, es más, lo he empeorado porque he pasado de no tener raíces a tenerlas, pero como ya sabéis, en el numerador no importa que haya raíces. En el denominador, ahora lo que tenemos es esta identidad notable, porque tengo a más b por a menos b. Entonces, el resultado de esa identidad notable, como está puesto ya aquí, es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y entonces ya, como las raíces van a ser cuadradas, el índice es un 2, se me va a ir el índice con el exponente, el índice con el exponente. Y entonces ya en el denominador he eliminado las raíces. Que por cierto, esta operación habría que hacerla. 3 menos 5 es menos 2. Y si los dos números, los dos coeficientes se pueden simplificar, se simplifica. 2 entre menos 2 da menos 1. Entonces me ha quedado esto de aquí. Pero la cuestión es lo de racionalizar. Que para racionalizar un binomio de raíces lo que hay que hacer es multiplicar y dividir, o multiplicar el de arriba y el de abajo, por el conjugado. Si en el enunciado hay un más, hay que multiplicarlo por el menos, para conseguir esta identidad notable, la de a más b por a menos b, a más b por a menos b, y poder poner que eso es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y ya se va, el cuadrado se va con el índice, y el cuadrado se va con el índice, y se han ido las raíces. Voy a hacer un ejemplo ahora con otra que sea una diferencia y que el conjugado sea entonces el más. No, perdón, he dicho que iba a poner una diferencia. Imaginaros que tenemos esta fracción y queremos quitar las raíces del denominador. Como veis aquí hay una diferencia de expresiones con raíces. No las dos expresiones tienen por qué tener raíces. Con que la tenga una, hay que quitarla. Entonces lo que hacemos es multiplicar el numerador y el denominador por el conjugado del denominador. Es decir, por el mismo, pero con el signo cambiado. A la hora de multiplicar, el numerador solamente es ponerlo así. Y en el denominador ya he conseguido la identidad notable, porque ya es a menos b por a más b. Y cuando tenemos una suma por diferencia, o diferencia por suma, es lo mismo, la identidad notable nos dice que esto es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y entonces, donde aparezcan raíces, en la primera no hay raíces, así que aquí hay que hacer el cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Y en esta hay raíces, entonces la raíz que tiene un índice 2 se va con el exponente 2. Y ya me ha desaparecido la raíz. Y entonces sería un 4 arriba y un menos 7 abajo. 4 y 7 no se pueden simplificar. Lo que sí tenéis que tener en cuenta es que en las fracciones no se suele poner los signos negativos no se suelen poner en el denominador. Se suelen poner o en el numerador o delante. Entonces yo lo voy a poner delante. O sea, el numerador es positivo, positivo entre negativo, da negativo, lo pongo por delante. Entonces la conclusión es que cuando haya una suma o diferencia de raíces cuadradas, ¿vale? Lo que hacemos es multiplicar y dividir por el conjugado. Al multiplicar y dividir por el conjugado, en el numerador te van a quedar raíces, pero del denominador las vas a quitar, porque vas a hacer la identidad notable, que es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, y entonces donde haya raíces se van a ir con el 2 del exponente. Aquí en este caso, en el 3 se le ha ido la raíz con el exponente, en el 5 también, y en este caso en el 1 no, porque no había raíz. Cuando no haya raíz, pues hacéis el cuadrado de lo que sea. 1 al cuadrado, pues 1. Y donde haya raíces, se va la raíz con el exponente. Y ya estaría. Entonces, resumen de los tres casos. Cuando en el denominador hay una única raíz, puede ser o cuadrada o no cuadrada.
Si es cuadrada, multiplicáis y dividís otra vez por esa misma raíz. Y ya se va la raíz del denominador, al ser igual el exponente que el índice. Si no es cuadrada, lo que tenéis que es que multiplicar y dividir por una raíz con el mismo índice de la del denominador, pero en el exponente tenéis que poner las que os falten para llegar hasta el índice, para que al multiplicar ya sí sea el mismo índice y el mismo exponente y se vaya la raíz. Y cuando es una suma o diferencia de expresiones con raíces, como esta o esta, tenéis que multiplicar y dividir por el conjugado, es decir, por la misma pero con el signo contrario, para que en el denominador te quede la identidad notable de a más b por a menos b, y sea el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, y entonces ya si hay raíces las elimina. Y ya estaría explicado.